베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 eran 있는 más nobles 사람보다 que los que estaban 더 en 신사적이어서 Tesalónica, que recibieron la palabra 간절한 con toda 마음으로 solicitud, 말씀을 받고 escudriñando 이것이 cada día las 그러한가 하여 escrituras para ver si 날마다 estas cosas 성경을 eran así. 상고함으로 Así 그 중에 creyeron 믿는 muchos 사람이 de ellos 많고 y mujeres 또 de 헬라의 distinción, 귀부인과 y no 남자가 pocos 적지 hombres. 아니하다. 아멘. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder orar por nuestro pastor, que es el obispo. Padre Dios, te ayudan, Señor, en esta hora a poder entregar un culto en el cual podamos entregar todo y sí complacerte. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 영영 못하네. 저 높고 높은 별 너머 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하여 그 아들 보내사 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네. 하나님 크신 사랑을 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화세할 때 주 믿지 않던 영혼들은 큰 소리 외쳐 울어도 주 믿는 성도들에게 큰 사랑 베푸사 우리의 죄 사했으니 그 은혜 잊을까. 하나님 크신 사랑을 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 다 쓸까. 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하니 하나님 크신 사랑을 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 이 시간 En esta hora oremos en arrepentimiento delante de nuestro Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado a nosotros como tus servidores y en esta hora venimos delante tuyo con un corazón humilde y contrito. Padre Dios, tú nos has amado, Señor, incluso en medio
de todas las cosas, Señor. Antes de que nosotros conociéramos, Señor, tú decidiste en amarnos y así nos has dado, Señor, incluso a tu Hijo para poder estar con nosotros. Padre Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Aunque nosotros, Señor, tú estás hablando a través de tu siervo. Padre Dios, nosotros, Señor, hemos juzgado tu palabra o en ocasiones nosotros nos hemos enfocado solamente en nuestro propio ser. En cambio, Señor, de lo que tú deseas y lo que tu iglesia necesita. Padre Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros y venimos delante tuyo para poder arrodillarnos nuevamente delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder tener ese corazón humilde delante tuyo y a poder, Señor, entregar nuestro corazón en ti. Padre Dios, y así cada vez, Señor, se transformados para poder así cada vez asemejarnos, Señor, quién eres tú. 예수님의 Te 이름으로 damos gracias 기도합나이다. y hemos orado en el nombre de 아멘. Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 거룩하신 하나님 아버지, Padre Dios, 그리스도 예수 안에서 nosotros al estar en Jesucristo y nosotros que deseamos venir delante tuyo con un corazón sincero, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar este culto delante tuyo. Y ayuda, Señor, para que nosotros en este culto podamos ser revestidos a través de tu sangre y ya podamos estar llenos de ese gozo y el amor que viene de ti y entregar un culto sincero delante tuyo. Padre Dios, ten misericordia, Señor, de nuestra iglesia y ayuda, Señor, a poder tener un solo corazón en el Espíritu para poder servirte a ti y también al obispo. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestra iglesia, Señor, pueda tener esa restauración y así nosotros podamos ser esa iglesia en el cual tú deseas que nosotros seamos. Ayuda, Señor, a solamente a manifestarte a ti y
manifestar tu voluntad a través de nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que todos nosotros seamos unidos, siendo misericordiosos, fieles y fuertes, y a través de ese corazón humilde, ayuda, Señor, para que todos nosotros a través del obispo podamos tener un solo corazón y una sola voz, y así ayuda, Señor, a poder caminar hasta el último momento. Padre Dios, tú que bendices a las próximas generaciones, y ayuda, Señor, a conocer que tú eres la fuente de todo conocimiento, y ayuda, Señor, a poder sostener ese llamado que nos has dado a nosotros, y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser esos miembros en el cual puedan entregarse y dedicarte delante tuyo. En esta hora, ayuda, Señor, al obispo y renueva su corazón, y ayuda, Señor, que puedas tener tu consuelo y tu paz. Y en esta hora, al proclamar tu palabra, dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esa palabra viva y esa palabra eficaz, al ser proclamada, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos abrir nuestros corazones, podamos recibir tu gracia en nuestros corazones, puedan ser sanados. Y ayuda, Señor, que todos los días nosotros podamos revestirnos con toda la armadura de Dios. Y ayuda, Señor, para poder triunfar. Damos gracias porque tú eres la vida y la esperanza. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 말씀으로 우릴 창조하시고 사랑으로 우리에게 오셨네. 수치와 멸시를 모두 받으신 주, 그 사랑 우린 다 알 수 없네. 다른 무엇과 바꿀 수 있을까? 헤아릴 수 없는 주의 사랑, 그 사랑 날 향하네. 예수 십자가 그 앞에 엎드려 나의 전부 모두 다 내려놓고 예수 십자가 어린 양 보혈에 내 모든 삶 찬양합니다. 다른 무엇과 바꿀 수 있을까? 헤아릴 수 없는 주의 사랑, 그 사랑 날 향하네. 예수 십자가 그 앞에 엎드려 나의 전부 모두 다 내려놓고 예수 십자가 어린 양 보혈에 내 모든 삶 찬양합니다. 내 모든 삶 찬양합니다. 할렐루야 할렐루야 할렐루야
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de entregar nuestras ofrendas con todo nuestro corazón. Padre Dios, te hemos pedido por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, que cada uno de ellos han puesto, te han puesto a ti como el Señor de sus vidas. Ayuda, Señor, que esa bendición pueda ser abundante en ellos y sus familias. Padre Dios, también tenemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Recuerda, Señor, a cada uno de ellos y a sus familias, en el cual te puedan servir solamente a ti y que han venido, Señor, siendo miembros de tu cuerpo. Ayuda, Señor, que esa bendición pueda abundar en ellos. Padre Dios, también tenemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han creído que en la vida de ellos tú siempre eres Emmanuel. Y ayuda, Señor, para que cada momento puedan experimentar todas las obras que tú has hecho por ellos. Y también tenemos fe por todos nuestros miembros que han ofrendado de diferentes maneras. Ayuda, Señor, que la vida de cada uno de ellos puedan, Señor, prosperar dentro de ti. Y ayuda, Señor, y recuerda, Señor, a cada una de las personas que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado, que esa bendición esté de ustedes y en todas sus familias. 슬픔이 가득 차오르네
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 23 hasta el 24. Efesios 6, versículo 23 hasta el 24. Vamos a leer todos juntos. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. En esta hora oremos todos juntos para poder tener ese corazón de anhelo ante esta palabra, y que también oremos por el obispo para que pueda proclamar esa palabra con gran valor y que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos 이 juntos. 시간에 우리는 에베소 강의의 마지막 말씀을 듣습니다. 이제 두 절의 말씀을 통하여서 지난 모든 시간들 가운데 교회를 향하신 하나님의 뜻을, 또 성령이 우리에게 하시는 말씀을 감독님을 통하여 듣게 하심을 감사합니다. 이 말씀을 듣기 위하여 우리 안에 온전히 겸손한 마음을 창조하여 주시고, 우리의 교만이 무너지게 하여 주시고, 다시금 그리스도 안에서 우리의 기독교를, 또 우리의 신앙을 다시금 돌아보는 시간을 주셨사오니, 이 시간 우리의 마음을 겸비케 하사 하나님의 마음을 또 하나님의 알게 하여 주시옵소서. 참으로 우리가 주 앞에 서 있사오니 이 말씀을 증거하시는 우리 감독님께 영감과 영력과 영권을 허락하여 주셔서 담대하게 주의 말씀을 증거케 하여 주셨고, 하나님께서 우리 감독님을 통하여 주시는 성령이 교회하시는 말씀이 하나도 땅에 떨어지지 않고 모든 말씀이 교회와 성도들의 심령에 온전히 심겨질 수 있도록 역사하여 주셔서, 이로 인하여서 하나님께서 일하시고 역사하시고 도와주십소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra, y has hecho que tu siervo proclame tu palabra y derrama tu poder en tu siervo. Y ayuda, Señor, que esta palabra pueda alejar toda artimaña del enemigo, pueda salvar a nuestros miembros, y así pueda ser el mensaje tuyo que pueda bendecirlos a cada uno de ellos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La oración de bendición, es decir, la bendición que se hace al final del culto, es una oración en la que se proclama y se declara la bendición de Dios. Es una oportunidad importante para que los santos y la iglesia reciban la bendición de Dios. La oración de bendición es un privilegio que Dios, por su propia voluntad, concede a su pueblo y a su iglesia. Y por medio de esta oración de bendición, ellos tienen la oportunidad de encontrarse cara a cara formalmente con Dios y de recibir la promesa de que recibirá las bendiciones divinas que Él ha otorgado. Y esta promesa es eficaz porque consigo trae la bendición real de Dios y actúa como un puente santo entre Dios y nosotros. Es un acto santo. Y la vida dentro de la iglesia de rendir culto y la vida de los creyentes, la oración de la bendición está presente en cada etapa repetidamente y aparece muchas veces, y en cada ocasión se confirma y se reafirma que el favor de Dios nos está apuntando a nosotros de una manera segura. Y generalmente la bendición final que se realiza al terminar, pues esta bendición de la oración se realiza al terminar el culto en el servicio principal, y es proclamado por el pastor que dirige el culto. La oración de la bendición en apariencia
tiene la forma de una proclamación unilateral de la gracia de Dios como una declaración. Sin embargo, en realidad contiene el concepto de un acuerdo mutuo, un pacto entre Dios y uno. Y cuando se hace la oración de bendición, se proclama a los creyentes la promesa de la gracia de Dios. Y así se les recuerda a ellos que al dar la oración de la bendición, se les exige una actitud y una respuesta adecuada para así recibir la bendición que Dios quiere otorgarnos a nosotros. Y en este sentido está contenido el acto de realizar esa oración de la bendición. Primero, la bendición es proclamada y después queda por parte de los creyentes responder a esta bendición con fe y obediencia. Y en cierto modo les está preguntando la disposición de si recibirá la bendición de Dios o no. Y por eso podemos ver que esto es semejante a tener un pacto con Dios. La bendición de Dios se cumple seguramente y infaliblemente porque la oración de la bendición misma nace de la voluntad de Dios e incluso refleja fielmente esa voluntad que Dios ha determinado. Por eso la oración de la bendición en esencia es esta afirmación: yo te bendeciré. Y Dios desea que su bendición fluya de Él hacia su pueblo y hacia su iglesia, y por eso permite que se realice esa bendición. Él desea que fluya esto, por eso Él permite que se haga esta bendición. La oración de la bendición es de este modo una proclamación que ordena que la bendición llegue y en cierto sentido es una proclamación unilateral. Sin embargo, por solamente escucharlo o estar presente en donde se hizo ese acto de la proclamación, no hace que la bendición llegue a esa persona automáticamente. La bendición tiene la premisa de la obediencia, es decir, cumplir lo que Dios está requiriendo. Y de esta manera, el mediador que intercede entre Dios y aquellos que reciben, está proclamando, está intercediendo en Dios y aquellos que reciben la bendición. Y aunque la intención de Dios de otorgar su bendición se proclama claramente, se exige una actitud seria y sincera de las almas que reciben esa bendición. Si hay un lugar en la tierra donde Dios ha decidido en dar su bendición, si hay ese lugar donde Dios dará su bendición, cuán valioso será ese lugar. Incluso si estuviera al otro lado del mundo, nosotros iríamos a ese lugar. Es una oportunidad sumamente valiosa. Si Dios ha determinado otorgar su bendición en un lugar concreto en la tierra, ahí debemos estar nosotros sin falta. Y algo que acá debemos recordar y algo que nunca debemos olvidar es que toda bendición que Dios otorga y proclama requiere un mediador. Debe haber un procedimiento mediante el cual se transmite a través de un representante humano, a través de una persona. Por eso, por eso aquel que bendice tiene la responsabilidad de actuar como mediador, conectando con Dios desde lo más alto. Y esta tarea requiere un cargo especial y solo puede ser realizado por esas personas que han recibido la autoridad y el llamado para hacer eso. Por supuesto, hay personas que sin esa autoridad pueden pretender hacer eso.
Y hay muchas personas que piensan que por el tener el título social de ser pastor pueden hacer esto descuidadamente, pero tenemos que saber que esto es un error. Y aunque la bendición puede darse, en ese momento sería una falsedad, sería una proclamación vacía que simplemente estuviera flotando en el aire. Y como se enfatiza en Jeremías, desde el principio hasta el fin, Dios está diciendo, yo no he enviado a esas personas, ni siquiera los he llamado, y aún así se presenta a sí mismo como aquellos que han sido llamados. Y yo nunca los he enviado a ellos. En este mundo puede haber quienes intentan bendecir sin haber sido llamados, pero tenemos que saber que no recibirán ni podrán impartir ninguna bendición que viene de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios no es algo que se realice rutinariamente cada semana o cada mes por cualquiera, sino que solo por un mediador que ha sido certificado y ha sido incluso autorizado, designado por Dios para proclamar la bendición que Él ya ha determinado. Solamente este tipo de persona, esta persona puede proclamar esa bendición. Y en la mayoría de los casos, y esto se manifiesta como un pastor de ovejas que bendice a las ovejas que están bajo su cuidado, que están en su guía, alimentándolos y protegiéndolos. Por lo tanto, la oración de bendición, aunque a veces bendecimos individualmente a los creyentes, sigue el mismo principio. Y actualmente nos estamos centrando en la bendición que se hace durante el culto, y esto se realiza al final del servicio. Entonces, los creyentes deben estar preparados para poder recibir esa bendición. Y esta bendición está siendo proclamado a los creyentes la promesa de Dios. Tú prepárate para recibir la bendición, y eso es lo que está tratando de decir. Por lo tanto, quienes escuchan esas palabras, es necesario que tenga la determinación de obedecer a esa palabra que ha recibido. Y esta bendición se da repetidamente y puede ocurrir en cada momento en que uno rinde el culto. Pero esto no debe considerarse como un simple acto de suerte o con usar palabras agradables para agradar a las personas, sino como algo que eficazmente está trayendo la bendición de Dios a las personas. Desde la creación del mundo, Dios ha bendecido a su pueblo, y esas promesas que han sido prometidas se están cumpliendo de manera perfecta. Nada comienza sin bendición y nada termina sin que se manifieste su fruto correspondiente, sin ser completado. Ahora, la bendición se da cada semana. Entonces, ¿por qué debemos recibir la bendición cada semana? Es debido a la debilidad humana y a nuestra tendencia habitual de olvidar las cosas. Y es necesario precisamente por esto, porque olvidamos las cosas y por nuestra debilidad. Y Dios reconoce nuestra debilidad y con paciencia nos concede nuevamente la oportunidad de recibir su bendición. Y debemos entender esto, que si hay la palabra de bendición y deseamos recibir la bendición, ciertamente debe estar esas palabras de bendición. Y cuando aparecen estas palabras de bendición en la Biblia, uno podrá preguntarse, ¿será que esto tiene que ver conmigo? ¿Esto tiene que realizar conmigo? Si piensan de esta manera, hay un problema. Debemos creer firmemente que estas palabras son la promesa de Dios que han sido dadas a mí, y que con garantía estas serán cumplidas. Y debemos dar el primer paso ante Dios,
quien concede, quien conoce nuestro corazón y obra en nosotros y tener encuentro con Él. Y el hecho que las personas no pueden recibir la bendición de Dios es porque menosprecian por completo este fundamento de que tenemos ese pacto con Dios, y del mismo hecho de que tomamos a la ligera la bendición, o cuando nos burlamos de quien Dios ha designado a dar esa bendición. Esas actitudes como, ay, bendígame a ver si yo voy a recibir la bendición o no. Esas personas nunca podrán recibir la bendición. Por eso, al recibir la bendición, debemos pensar, ay, yo estoy frente a Dios, estoy ante la presencia de Dios. Y como nosotros estamos presentes delante de la presencia de Dios, entonces nosotros debemos tener, ser conscientes de mostrarnos todo nuestro ser delante del Señor, incluso haciendo con esa actitud honesta y humilde. Y no se debe permitir ninguna actitud astuta o baja o inapropiada delante de Dios. Debemos de recibir esto con la disposición de aceptar el favor de Dios con todo corazón. Ahora, si vemos el pasaje bíblico de hoy, se menciona precisamente esta oración de la bendición. Y el apóstol Pablo pues no termina toda la carta de Efesios con la típica salutación judía que muchos otros utilizaban pues en el pasado, diciendo, ay, bueno, te escribo tal y tal, entonces espero que seas feliz y que nos volvamos a ver. Adiós. O sea, podemos ver que él concluye esta carta con la oración de bendición, algo que es verdaderamente particular. Y al observar toda la carta en Efesios, se percibe un tono general de culto, que se está rindiendo un culto, y esto se ve pues en toda la carta, algo que es muy importante y no les había mencionado anteriormente, pero en diferentes partes, como en el capítulo 1 o el capítulo 3, la carta se transforma repentinamente en esas alabanzas que uno da a Dios, e incluso también cambia en una oración de bendición que nos bendice a nosotros, y esto se mantiene continuamente a este ambiente, este entorno de culto, y podemos ver de que también tiene esa evidencia para que el lector no se pierda en las cosas del mundo, las cosas seculares. Y Pablo incorpora elementos del culto que son pues comprensibles para los gentiles, manteniendo una sensación constante de rendir culto a Dios. Por eso se podría considerar que la carta de Efesios es como una especie de gran ceremonia, un acto de adoración. Y similar a esto, la oración de bendición que se hace al final de la carta alcanza un clímax impresionante y ofreciendo una experiencia profunda y conmovedora. Y esta sección final de Efesios es algo hermoso, es algo claro y sencillo, pero al mismo tiempo de gran dignidad y altura. Incluso refleja el nivel y la clase de toda la carta de Efesios, mostrando un estilo literario de gran elegancia y clase. Y hasta ahora, en esta carta se contiene con abundancia esa gracia y las verdades de la gracia, pero Pablo, al llegar a la parte final, no se queda atrás en cuanto a la solidez y la riqueza de su contenido. Y al contrario, aquí también se vuelve a expresar lo más esencial de lo que ya se había presentado antes, y así concluye de esta manera esta carta, esta epístola. Y así en la parte final, si vemos en el versículo 23, aparece 3 palabras claves que podemos ver, la cual es la paz, el amor y la fe. Y en este versículo 23, estas palabras destacan con claridad.
Podemos encontrar la palabra que aparece sola y mientras que la fe está colocada junto con el amor y está formando una expresión como amor con fe o amor acompañado de fe, se podría decir de esa manera, y el orden puede ser paz, amor, fe o paz, fe, amor. Y así se nos está presentando a nosotros esas tres características, las cuales están dentro de toda esta carta de Efesios. Y esto se ha puesto como ese verdadero punto de referencia, un tema que se repite y constante en todo, pues, en la carta. Y podríamos decir que son términos pues temáticos que están en todo el contenido, y se puede decir que son pues los colores principales de toda la carta, y podemos ver que proclama la paz pues como una de las palabras claves en esta bendición. ¿Y qué significa la paz? Para los judíos era lo más importante y durante siglos habían usado esto como una salutación, y en su vida cotidiana usaba esa expresión inicial diciendo Shalom, y representaba algo profundamente pues que estaba arraigado a su historia, a sus emociones y a su sangre, y era una forma de dar a voz a ese dolor que había sido acumulado por muchos siglos. Israel vivió enfrentando muchas dificultades. Ellos perdieron a su nación una vez, y al dejar de confiar en Dios, pues su nación les fue arrebatada, y ellos sufrieron enormemente durante cientos de años y fueron desposados incontablemente, pues padecieron dolor, tristezas, ataques, guerras y maldiciones, y vivían siempre en temor, en inquietud, en tristeza y desesperanza. Y esto era porque no tenían una nación. Sin embargo, en medio de todo esto, los israelitas y el pueblo judío guardaban en su corazón la esperanza de que algún día tendremos la paz de Dios. El Señor, que tiene misericordia de nosotros, Él volverá a restaurarnos. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que su nación fue arrebatada y quedaron bajo el dominio de otra nación y llegaron a ser cautivos, y luego de ser regresados y comenzaron a arrepentirse, y muchos profetas los exhortaron al arrepentimiento y volvieron a Dios y anhelaron encontrarse verdaderamente pues en esa estabilidad con Dios, esa felicidad de Dios y restaurar el amor de Dios. Y con ese corazón, guardando esto en su corazón, ellos decían Shalom, y cada vez que decían esas palabras recordaban también ese dolor en el pasado. Por eso, en esta primera expresión, en esta palabra aparece nuevamente la palabra paz. Sin embargo, esto describe la condición espiritual y emocional del pueblo de Israel y los judíos, pero la paz acá en la carta de Efesios es completamente diferente, tiene un significado más profundo. Y esto es porque después de que el apóstol Pablo reveló el misterio de Dios, tiene un significado mucho más profundo, algo que fue proclamado por primera vez en la historia de la humanidad después de la creación del mundo. Fue revelado esto: la paz es la reconciliación con Dios. Y entonces, solo entonces, pues tendremos esa verdadera paz. Y el problema era que ustedes no tenían esa armonía con Dios, que verdaderamente el verdadero problema era que eran enemigos de Dios. Y nosotros ya hemos tratado con este aspecto anteriormente. Por lo tanto, puede haber cualquier sufrimiento, aflicción o tristeza en este mundo, pero ya no será ningún problema para esas personas que ya tienen esa reconciliación con Dios. Y esto además produce otro resultado. Está diciendo que la paz también trae reconciliación con los gentiles. En Cristo, ante Dios, ya no hay diferencia entre los judíos y gentiles, porque todos nacen de nuevo en Él.
Y en el pasado, ahora en él desaparecerán toda pelea, los celos, la competencia entre los demás, o pues esa naturaleza humana de la codicia y el fan para poder sobrevivir. Todas estas cosas desaparecerán y en Cristo solo habrá ese gozo de amar y estar llenos de la gloria. En Cristo ya no hay necesidad de pelear, la enemistad pierde todo sentido porque ha llegado el tiempo de Dios y en él somos acogidos y cuidados bajo el reino de la luz. Esto es también otro significado de la paz. Incluso los profundos resentimientos entre los judíos y los gentiles que habían sido acumulados durante cientos de años desaparecen por completo en Cristo. Ya no es necesario luchar por asuntos mundanos en este mundo y este es el concepto de la paz que viene de Dios. Y todos los gentiles ahora son trasladados al ámbito del reino de Dios y antes estaban en la oscuridad del mundo, pero ellos ahora al entrar en el ámbito de Dios experimentan toda paz y ya no son atormentados por adversidades o temores o incertidumbres que antes ante la prueba. Y esta paz nos asegura que quienes realmente han entrado en Cristo dentro de Dios, ya no debemos ser dominados por la ansiedad hasta la muerte. Y podemos ver esta palabra que resume toda esa palabra que acabamos de ver y dice que porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el versículo 15 se menciona que hemos sido creados un nuevo hombre, pero lo hemos omitido y dice, y mediante la cruz reconciliación con Dios, a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estáis cerca. Entonces, aquellos que estaban lejos, que ni siquiera podían soñar con la paz, le dice, ustedes también tengan la paz, y también los que estaban cerca también proclamó la paz. Y así es como resume la paz que viene de Dios, la paz que es en Cristo. Por lo tanto, esta paz contribuye al contexto general y al carácter importante de toda la carta de Efesios. Y volviendo a definir el bosqueo de toda la carta, y dice, solicitaos en seguridad de la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y también dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Y qué está diciendo? Dios te aceptará. Dios te mira favorablemente y no hay nada más grande que esto. Pero no solamente se menciona la paz, sino también menciona la fe y el amor. Amor con fe. Entonces podríamos pensar, ay, qué bueno es esto, fe y amor. Pero entonces, ¿qué es la fe? Me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué creen que es la fe? ¿Ustedes qué piensan cuando se habla acerca de la fe? Y hay algo que debemos corregir y es esto, es que generalmente muchos creyentes, al menos anteriormente, cuando se habla acerca de la fe, entendían que la fe era como creer en algún conocimiento y se centraban solamente en eso. Es decir, creer en un sistema de conocimiento, creer en un hecho específico o en un tipo de información. Y esto en una parte está, y la Biblia también trata de este tema por separado, diciendo si crees en esto, pero cuando la Biblia habla de la fe en palabras grandes, se refiere a confiar en el Señor Jesús. No solo es conocerlo o reconocerlo, sino seguirlo a Él. Creer en Él significa vivir dependiendo de Él. Eso significa, debo cambiar la manera de vivir. Y entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando de esa vida, es cambiar nuestro estilo de vida basándose en depender de Él. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesucristo.
Y en otras palabras, si lo decimos en una manera más específica, cuando decimos debo tener la fe, significa vivir la vida que Él nos ha dado y vivir esa vida que Él nos ha provisto. Ahora, entonces, si vemos el amor, ¿qué es el amor? Y nosotros sabemos qué es el amor, pero entonces debemos aclarar su carácter, debemos ver más a profundo lo que quiere decir esto. El amor es la naturaleza de Dios e incluso es la característica de la salvación que nos ha otorgado, que nos ha dado al librarnos de la muerte, de la maldición y del pecado. Es esa característica de dar esa salvación. Y es decir, el amor fue la causa, el fundamento por el cual nosotros fuimos salvos. Y es la naturaleza de Dios que derrama sobre esas personas que pues están en su reino y los que están en Cristo. Por lo tanto, Dios no retiene esa naturaleza solo a Él, sino que ahora nos ha dado esa nueva naturaleza en nosotros. Y esto era lo que Dios deseaba y también era un mandamiento de Cristo. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es una evidencia irrefutable de la gracia recibida en un cristiano. Es una prueba de que ha recibido la gracia. Y esta evidencia no fue limitada a estar solamente en mi corazón, está dentro de mí. Debe manifestarse en acciones. Aunque esté en nuestro corazón, se debe mediar a través de nuestras acciones. Entonces los cristianos son aquellos que demuestran el amor que han recibido y lo muestran mediante sus acciones y manifiestan que han recibido la gracia. Y esto es un testimonio universal, como también es un deber para todos los creyentes. Y este amor pertenece a los verdaderos creyentes. Entonces existen muchos falsos creyentes. Son innumerables esos falsos creyentes. Sin embargo, ¿qué es lo que poseen aquellos que fingen ser pues creyentes? Y es muy diferente del amor que tienen los verdaderos creyentes. El amor auténtico de los verdaderos creyentes es algo eterno, es algo continuo. Y no es algo que se diga una vez te amo y luego cambia de actitud diciendo, ay, pero ahora te voy a llevar al juicio. Y al principio hubo amor y luego pues le da la espalda. Y entonces esto no es un amor verdadero. Incluso el Señor dijo, ¿de qué sirve amar solo a los que te aman a ti? Pero entonces a cualquiera podría pues hacerlo, ¿verdad? Si alguien le dice a esa persona, yo te amo, entonces obviamente pues se sentirá bien y le dirá, yo también te amo. Y incluso, por otro lado, aparte de ser eterno, tiene un carácter de dedicación y eso se refiere al amor sacrificial. De amar primero y entregarse primero. Esto es un verdadero amor. Y este es el punto central. Esa persona no me ama, pero entonces tú crees que puedes amar a esa persona, pero si esa persona ni siquiera me ama, ¿será que ustedes pueden amarla? Los humanos no pueden hacer esto. Por nuestra naturaleza, no estamos hechos para esto. Sin embargo, hay alguien que nos ha amado de esa manera. Incluso cuando todavía no éramos dignos de ese amor, nos ha amado primero. Y esto es el amor. El amar primero y dar ese amor incluso aunque no obtenga ningún beneficio pues ese es el amor. Y estos versículos contienen lo que les acabo de decir y si leemos todos juntos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén.
Por lo tanto, aquellos que pues pertenecen al diablo y los que pertenecen a Dios son ciertamente distinguidos. Por eso dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y esto fue lo que el Señor ya nos había mandado a nosotros, incluso en el capítulo 13, una palabra que conocemos muy bien. Y estas palabras están en juego, la vida y la vida eterna. Jesús dio estas palabras a sus discípulos en el día que lo dejó, que los iba a dejar. Y el amor que los creyentes deben tener puede resumirse de esta manera, como un amor que es considerado hacia los demás, un corazón bondadoso. Y si vemos esto de otra perspectiva, es ese amor que simplemente es considerado hacia los demás con un buen corazón. ¿Y por qué surge este buen corazón? Es porque la persona controla su egoísmo y da primero ese amor. Y no es porque haya recibido algo del otro. Lo recibió, recibió algo de otro lado. ¿Y dónde lo recibió? Recibió la misericordia de alguien y luego da a las personas. Pero ¿quién fue quien le dio esto? Fue Dios. Y entonces yo a quien estoy repagando esto, estoy pagando esto al dárselo a los otros santos, a los hermanos y hermanos y a la iglesia. Y acá hay un principio central, que es el amor. ¿Cómo deberíamos explicar ese amor? Hay una expresión muy efectiva que aunque no abarca todo, pues abarca su esencia. El amor, ¿qué es? El amor es no causar daño a los demás, no provocar sufrimiento a los otros. ¿Qué les parece esto? ¿No consideran esto como algo que coincide perfectamente con las palabras que el Señor nos dice? El amor es no herir ni perjudicar a los demás. La fe y el amor de los creyentes suelen ir a mano. Y donde aparece la fe, el amor también está cerca, porque existe una relación de causa y efecto entre ellos. Por eso la Escritura también dice, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimientos en el amor están cerca. Y también si vemos en la siguiente palabra, es esa relación que habla entre la paz y el amor. E incluso esos tres elementos forman una relación triangular y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y así el amor es un deber común para todos los creyentes. Y nadie puede decir, ay, tengo fe y hablar de otra cosa fuera de eso. Si alguien le pregunta, ¿tienes fe? Sí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿dónde está tu amor? Está en mi vida. Y todo creyente debe tener amor hacia los demás. Por eso, la fe se convierte en la causa por la cual se ama. La persona que tiene la fe, que depende en su Señor, dice, yo soy alguien que amo. Por lo tanto, la fe es la causa de ese amor. Y además, el amor es el fruto de la fe. ¿Tú crees en Jesús? Sí, sí creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Mira, tengo estos frutos. Yo estoy amando. Y así es el fruto. Quien tiene fe manifiesta su amor. Y esto es natural en un cristiano. Y nadie puede decir, ay, quiero hacer algo extraño. O sea, no hablen acerca de esto. ¿Dónde está el amor que usted ha recibido de Dios? Por lo tanto, todas estas cualidades, la paz, el amor y la fe, son esas verdades y esas bendiciones espirituales. Y hoy, en este último versículo 23, aparecen de esta manera tan destacadamente. Y es una bendición para nosotros. Y aunque decir que tengamos estas virtudes, aunque puede parecer una expresión muy pequeña,
Pero en realidad esto es lo que se pide en la bendición. ¿Y dónde proviene esta bendición? ¿De dónde viene? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Está claramente afirmado del Padre y pues que es el Padre Dios y del Hijo que es el Señor Jesucristo. Viene del Padre y del Hijo. Viene del Padre y del Hijo. Y además, estas cualidades, paz, amor y fe, no pueden ser adquiridas por la voluntad humana ni por una decisión independiente. Solo se puede recibir por medio del poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, las personas tienen en mente otras cosas, pero no es así, sino que Él transforma a las personas para que lo que el ser humano no puede hacer pueda manifestar su poder delante de mí, dentro de mí, para que así yo pueda llegarlo a hacer con la capacidad del Espíritu Santo. Y esto es un don. Amar es un don. Si usted no puede amar, entonces no ha recibido el don, porque el que no tiene el don no puede amar. Y estas tres cualidades son los que Dios desea y contribuye a la base para que un creyente pueda ser verdaderamente bendecido. Son la condición previa que debe tener para recibir esa bendición. Y estas en sí ya son la bendición. Si está pidiendo la bendición, estas tres en sí mismas ya recibo la bendición. Si en mí tengo amor, si tengo paz, si tengo la fe, significa que yo recibo la bendición y podré así vencer este mundo y entrar en ese reino. Y en el pasaje de hoy, pues acabamos de ver que así era el versículo 23. Y antes de este versículo siempre decía con vosotros o en vuestros corazones, usando el pronombre plural, vosotros. Y así en el texto que hoy hemos leído también dice, sea a los hermanos. Y todo esto nuevamente se está mirando, está escrito en segunda persona plural. Y acá pues se enfatiza a la familia, a los que pertenecen a Dios, los que son ciudadanos del reino de Dios y los que habitan en la casa de Dios. Se refiere especialmente a la iglesia de Efesios, cuando acá dice sean a los hermanos, y porque es una carta a los Efesios. Pero en el versículo 24 cambia diciendo a todos. Así que el versículo 23 abarca la iglesia en Efesios, mientras que el versículo 24 se extiende para incluir a todas las iglesias de la región, incluso y más allá. Entonces, esto indica que la carta tiene que circular, que se lean en una iglesia y se comparta y reciban la gracia y también envíen esto a otras iglesias y así sucesivamente. Y así fue lo que Tíquico hizo al proclamar esto. Y esto había sido proclamado por más de 2000 años hasta el día de hoy. Y esto ha sido proclamado, llegado incluso a nuestra iglesia y así está siendo proclamado incluso en este momento. Esta palabra, esta carta ha sido proclamada incluso por muchos años. Por eso cuando dice, sea en vosotros, y también llega hacia nosotros, o sea, está circulando pues el día de hoy hasta ahora. Por eso esa bendición no es solo para esa iglesia en Éfeso, sino para todas las iglesias cristianas en todo el mundo. ¿Y con cuál propósito? Para así ordenar la bendición de Dios sobre ellos. Y la bendición de Dios estaba corriendo hacia nosotros. No es que algo, pues pensando, quiero que cualquiera venga y alguien especial venga y me bendiga. No era eso, sino que la palabra de Dios ha estado activa durante esos 2000 años y otorgando con gracia la vida eterna y la felicidad eterna a todos nosotros. Podemos encontrar el amor hacia Dios y en el pasaje que acabamos de ver habla sobre la gracia y entonces acá podemos ver la gracia y el favor, pero podemos ver que estas dos palabras se pueden decir como gracia, pero y a veces
se traduce como gracia, pero debemos ver de que tiene una diferencia en la matiz. La gracia suele tener un sentido más extraordinario, como un deseo de recibir abundantemente la gracia de Dios, pero en cambio el favor se refiere más a que Dios nos mire con agrado, aunque no hayamos recibido nada, que Dios nos mire con cariño. Y esto es lo que experimentaron personas como David, que Dios tuvo el favor de Dios. Y así que Pablo en este mensaje está pidiendo que todos los que aman a Dios sin cambiar reciban esa bendición. Amar a Dios es algo tan natural como también esencial para todos nosotros los cristianos. ¿Y cuál es la esencia de la fe? Es amar a Dios, ¿no es así? Y esto ha sido la base de la fe del pueblo de Dios desde que comenzó hasta el día de hoy. Y amar a Dios es en efecto el fundamento de toda la fe. ¿Será que usted ama a Dios o no? Si lo amo, entonces está bien. ¿Tú amas a Dios o no? Bueno, no sé, aunque no sé si lo esté amando. Entonces no es suficiente. Amar a Dios es la prueba de si es creyente o no. No hay nada más que discutir. La fe se centra en amor a Dios y la carta de Efesios enfatiza la devoción y el amor de los creyentes hacia Cristo. Y hasta ahora hemos visto cuán gran gracia hemos recibido desde el primer capítulo de Efesios. Y ahora la cuestión es cómo nosotros responderemos a Dios, que cada creyente debe dar su respuesta personal ante Dios. Y ahí estas palabras se está estableciendo el que no ama al Señor y como se menciona en el versículo 24 es una condición de la bendición. ¿Será que tú amas al Señor? Si no lo amas, serás maldecido. Incluso si no lo podemos ver, podemos amarlo a Él, porque tenemos suficiente conocimiento para poder amarlo a Él. Por eso podemos amarlo a Él. Y en el versículo 23 se enfoca en recibir el amor que viene de Dios, que normalmente, que lo que nosotros recibimos se enfoca en esto, pero en el versículo 24 está tratando cómo nosotros debemos responder a Dios. Por eso, el enfoque del último versículo 24 es que todo el mundo, no solo la iglesia en Éfeso, los que aman a Jesucristo, recibirán gracia. Y esta es la bendición, recibir el favor de Dios. Y ahora, y en este pasaje aparece la palabra aftasia y en español está traducido como inalterable. Y esto significa algo que es incorruptible, imperecedor o lo que es la inmortalidad. Y así dice pues en el versículo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y lo que queda claro aquí es esto, porque usa la palabra inalterable, se refiere al amor hacia Dios. El amor de Dios es inalterable, que no cambia. Por eso, sin importar las dificultades, las persecuciones o los problemas de la vida, y el amarle a Él y dedicar nuestra vida a Él es absolutamente esencial en nuestras vidas y es la única obligación verdadera que da ese valor eterno a nuestra vida delante de Dios. Y aunque el mundo nos rechace, y así esa persona podrá recibir esa corona incorruptible. Y si miramos este versículo, y teológicamente hay un debate de la interpretación de este versículo y algunos interpretan que la frase inalterable está directamente ligado a la palabra gracia, en cambio de esa palabra amor. Es decir, que la gracia se mantiene inalterable y esta interpretación está recibiendo un gran reconocimiento. Y aunque la palabra puede estar separada,
cuando dice la palabra inalterable, esta palabra aparece al final del versículo diciendo con, algo que le explicaré en un momento. Entonces, y esto nos recuerda claramente que hemos recibido la gran gracia de Dios. La gracia que hemos recibido tiene tiene un lugar asegurado en el cielo de nuestro Dios. Y nosotros entraremos a ese lugar al estar en Cristo. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Al recordar esto, cuando nosotros recordamos este punto, podemos reflexionar sobre esto, que la bendición que recibimos de Dios contiene dos elementos inseparables, la gracia y la eternidad. El mensaje que se transmite a través de esta bendición y como un acto de bendición formal es en claro que la bendición que proviene de Dios es gracia y es algo eterno. Y esto al ser combinado forma la gracia eterna. Y esta combinación se entiende claramente y su significado también se manifiesta con gran claridad. La gracia que Dios nos está dando es algo que no es corruptible y no es algo que una vez que uno recibe esa bendición y luego expira y diciendo, entonces necesito más gracia, sino que una vez que uno recibe la gracia es esa gracia eterna. Y esta gracia no es como, debo acumular riquezas, debo recibir muchas bendiciones, pero entonces necesito más. O sea, no se trata de algo así, sino que se trata de que Dios nos está mirando con favor constantemente, incluso cuando estamos caídos, hambrientos, enfermos o desanimados. Entonces Dios no se retirará de nosotros y nos dará su gracia limitadamente, sino que su amor hacia nosotros es constante, es perdurable y no es perecedor. Y el amor de Dios no está, no nos da, si nos da una vez, es ese amor que es eterno. Y en este mundo algunas personas pueden decir, alguien me ha amado o me ha bendecido, pero todo es engañoso. Pero la gracia que Dios desea darnos a nosotros, la que nos ha preparado a nosotros, es simplemente eterna. Y así en esta palabra que dice inalterable, hicimos en el texto original, está en el final. Y sí, como dice en el español, y en el texto original, pues esta palabra inalterable está al final. Y incluso en algunas versiones de la Biblia, pues aparece como en sinceridad. Pero entonces, ¿por qué esta palabra inalterable aparece al final? ¿Y qué significa esto? Y cuando termina, ¿y por qué será que termina con? Le sigue el con, pero entonces esto quiere decir que está abarcando a todas las declaraciones anteriores y esto se puede entender con este ejemplo. Si vemos en las películas, por ejemplo, o en un funeral o en una ceremonia religiosa en los Estados Unidos, el pastor o el sacerdote suele dar la bendición final. Y por eso diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes ahora y por siempre. Y así al final se declara y se entrega pues claramente la bendición de Dios. Y al final dice la palabra ahora y por siempre, now and forever. Y entonces, ¿qué significa esto? Está abarcando todo lo que anteriormente fue dicho. Y esto es lo importante. Incluso cuando yo, al estar en el extranjero y participar en el culto y rendir culto, me conmovía en esta parte y era como si alguien me hubiera golpeado en la cabeza cuando dice now and forever.
¿Qué significa esto? Desde ahora y para siempre. Tenemos que saber que la gracia que Dios nos da a nosotros es algo que es eterno. Y Él ha tenido la determinación de darnos esa gracia eterna y nos ha llamado, y así hemos tenido ese encuentro con Él, con ese propósito que tuvo desde el principio. Por eso, así lo hizo el apóstol Pablo. Y en algunas Biblias, o sea, en algunas versiones, que se incluye el amén, como la que vimos el día de hoy. Y el pasaje que vemos fue escrito por el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado en Roma. Es una carta desde la prisión. Y si uno observa la parte final de Hechos, uno podría pensar, ay, bueno, él estuvo bien ahí, estuvo tranquilo en la cárcel y tuvo sus amigos, pero esto es una interpretación equivocada. El apóstol Pablo sufrió mucho en la cárcel y pasó por muchas dificultades, y aún así, él continuó bendiciendo a su iglesia. Y a pesar de encontrarse en una situación así tan difícil, pero él deseaba con todo su corazón que la iglesia de Éfeso superara todas las divisiones, y la iglesia había sido rota por la ambición y la codicia de las personas, pero él quería asegurarse de que se permitieran unidas, centradas en Jesucristo, y eso fue lo que enseñó. Y Éfeso era era como una pequeña isla piadosa en medio de un estanque que había sido contaminado. Y por eso, y Pablo le estaba pidiendo, protégelos, y les estaba asegurando, tendrán el afecto eterno de Dios. Los estaba bendiciendo. Ellos incluso estando rodeados por esas fuerzas espirituales. ¿Para qué? Para que esa persona que estaba en la prisión y estaba sufriendo en eso, les estaba bendiciendo para ser salvos. Y si resumimos toda la carta de Efesios en una sola frase, podremos decir: vivan una vida en la que han sido llamados. Queridos hermanos, todos nosotros hemos sido llamados en el Señor. Él nos ha llamado a nosotros. Por eso nuestras vidas, nuestras acciones y nuestra fe deben tener una huella significativa. Y para ello debe exhortarse para que la iglesia fuera fortalecida, puedan crecer y se conviertan en personas nuevas que puedan resistir y luchar contra el mundo y las fuerzas del diablo. Y a medida de que por medio del poder de Dios les concede, ellos puedan cumplir correctamente las oportunidades que les han sido presentadas. Y esto es lo que les enseñó, y deseo fervientemente que la gracia y la bondad de Dios obre en ellos, de manera que ninguna adversidad del mundo, que ningún ataque del enemigo pueda romperlos, de que tengan esa gracia y el favor de Dios. Aleluya. Y así, con esto, el día de hoy vamos a concluir la carta de Efesios. Y esta carta de Efesios, podemos decir que es una de las cartas más influyentes del Nuevo Testamento. Y si hablamos de la más importante, podríamos considerar incluso que esta es la principal. Y de hecho, todos los aspectos de la vida de la iglesia cristiana se reorganizan y se afirman y se ordenan tomando las enseñanzas de Efesios como base. E incluso en los himnos y las alabanzas tiene muchas referencias en la palabra de Efesios. Incluso está guiando la vida de los creyentes, incluso proporciona un estándar claro para toda la teología, especialmente para la iglesia, y nos guía en un camino correcto de poder así conocer qué es la iglesia y quiénes somos nosotros. Y desde el primer día que entramos en el libro de Efesios, me esforcé con todo fervor y con todo mi corazón, proclamé esta palabra. Y al principio parecía algo imposible y pensaba, ay, ¿cómo voy a hacer esto?
esto es algo que no se puede hacer, que el hombre, pues el ser humano no puede hacer, que algo que no puede hacer. Sin embargo, por un impulso inexplicable y bajo una gran presión vi, pues he llegado a poder hacerlo. Y no había planeado de que esto se extendería tanto de esta manera y que llegaría a tener una estructura tan sólida y bien organizada, pero así ha sido el resultado de lo que hicimos. Y en primer lugar, pues en nuestra iglesia quise tratar acerca de la vida de fe y también de la perspectiva de nuestros miembros que tienen hacia la iglesia. Y a veces me surgieron preguntas como, ¿será que nuestra iglesia no parece ser una iglesia verdadera? Y pues y no sabemos quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir. Y parecía que nuestra iglesia faltaba toda pues defensa espiritual. Y fue por medio de eso que decidí en llevar esta palabra. Y fue algo imposible, pero a veces me quedé profundamente conmovido con la obra que Dios ha realizado a través de esto. Y con un esfuerzo minucioso y detallado, preparé esto pensando en nuestra iglesia y nuestros miembros para que así puedan pues presentar el misterio de Cristo que originalmente fue revelado solo en la iglesia en Éfeso, y para que así de una manera pues comprensible y adaptada a a nuestra congregación, al igual en esa época. Y considero que nadie más podría haber hecho esto de esta manera. Y no dejé pasar ningún solo versículo, excepto los dos primeros versículos. Y los dos primeros versículos al principio fueron algo que no se pudieron hacer. Y mientras estaba preparando esto, me hizo pensar, a nuestra iglesia no debe distorsionar la palabra de Dios. Veamos juntos y observemos la palabra de Dios objetivamente. Examinemos la voluntad de Dios de manera objetiva. Por eso no decidí en no omitir ningún versículo. Y si fuera cualquier otro pastor, probablemente hubiera podido predicar lo que solamente me gustaba a mí o lo que quisiera hacer, y omitiendo algunas cosas, pero eso es lo que no quería hacer. Desde el principio decidí, veamos qué es el cristianismo, veamos juntos qué significa tener fe en Jesús. Tuve este corazón profundo dentro de mi corazón, un corazón firme. No voy a omitir ningún versículo. Veamos qué es lo que Dios dice, cómo nos guía. Jamás distorsionaré la palabra de Dios, jamás distorsionaré la Biblia. Y voy a cumplir con toda la palabra que nuestro Dios nos da a nosotros sin omitir ninguna palabra, aunque sea difícil. Enfrentaré esto y me desafiaré. Y algunas palabras pudieron pasar rápidamente, pues en unos 10 segundos, pero para que estos 10 segundos pudieran pues decirse, tuve que soportar momentos difíciles. Y de este modo, sin que interviniera el pensamiento humano, pensé, evaluemos juntos esta fe que Dios nos da a nosotros, el cristianismo. Y creo que muchos creyentes han sentido muchas cosas junto conmigo y considero que he logrado establecer la base espiritual más importante de nuestra vida de fe. Y espero que a medida que cada uno de ustedes sigan adelante en sus vidas de fe, tengo la esperanza de que ustedes comprenden cuán importante fue este tiempo. Y hice esto solo para que nuestros miembros puedan recibir la bendición de Dios. Y sin esto, estaba seguro de que no van a poder tener la capacidad de recibir la gracia de la bendición de Dios. Por eso me esforcé con todo mi ser para proclamar esta palabra. Y así a partir del día de hoy concluimos con el libro de Efesios y la próxima semana planeo abordar el libro de Romanos. Y por supuesto, todavía pues no sé exactamente cómo vamos a estructurar esto.
Y con Efesios me comprometí en no omitir ningún versículo con el propósito de exponer completamente el cristianismo, pero con Romanos no será posible hacer esto, hacer lo mismo. Primero porque no tengo la resistencia física suficiente para hacerlo, y además el volumen de contenido de Romanos es demasiado. Y pues no podremos cubrir de la misma manera como lo hicimos académicamente en Efesios. Pues intentaré presentar de una manera más sencilla y rápida el libro de Romanos, y no va a llevar tanto tiempo como hizo Efesios, aunque para mí pues no será fácil. Y por eso vamos a comenzar con el libro de Romanos, y la próxima semana explicaré más en detalle este libro. Y así, hoy concluimos un viaje que ha durado aproximadamente 1 año y 6 meses. Y pues creo que perdí la cuenta de cuánto tiempo fue que pasó, y he visto pues un gran crecimiento de todos nuestros hermanos, y esto me llena de gozo y doy gracias y gloria a Dios. Y también agradezco a todos aquellos que me han animado en todo este tiempo. Y así nuestra iglesia realiza estos estudios de Efesios y ahora de Romanos para comprender los principios del Evangelio, porque hubieron demasiadas ideas erróneas sobre el Evangelio y necesitamos conocer esos fundamentos, y aunque pueda ser difícil, debemos de hacerlo. Y si no lo hacemos ahora, estoy seguro que nadie se atreverá a hacerlo en estos 100 o 500 años más adelante. Y siento que ahora es el momento indicado para hacer esto, si no, no va a poder ser hecho más adelante. Y pues no sabemos cómo evolucionarán mis pensamientos la próxima semana, y podría avanzar o incluso retroceder, pero ahora pues me detengo acá y concluiré con la enseñanza de hoy. Y oremos ahora y agradezcamos a Dios por la palabra que Dios nos ha dado el día de hoy. Pidamos la gracia de Dios. Señor, deseo tu gracia eterna. Señor, te amaré. Señor, tú que eres mi Cristo, que ahora conocemos claramente quién eres, te amaremos, confiaremos en ti, te glorificaremos y veremos por ti. Bendícenos, derrama sobre nosotros la paz, la fe y el amor, y oremos todos juntos. 우리를 역사하시고 도와주시옵소서. 우리를 받아주시옵소서. 하나님 도와주시옵소서. 하나님 우리에게 큰 은혜를 허락해 주시고 우리 하나님 주신 은혜를 정말 영원한 은혜 소멸되지 않고 정말 썩지 않는 이 은혜를 갖기 원하며 정말 이와 마찬가지로 변치 않는 사랑으로 주님께 다가가기를 원합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todas las personas que han escuchado tu palabra el día de hoy. Tú que nos enseñas, que nos formas, que abres el camino delante de nosotros y nos guías. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos obedecer y seamos uno en Cristo, y así podamos seguir la dirección del Espíritu Santo y llegar a ser una iglesia que te agrade. Concédenos a todos nosotros estas bendiciones y ayudan, Señor, para poder recibir a esa palabra y recibir tu gracia y tus bendiciones inalterables. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
todos de pie y vamos a alabar. Cuando nosotros estemos tristes, cuando estemos felices, cuando tengamos muchas cosas o cuando perdamos todas las cosas, nuestro amor hacia Dios, nuestro respeto hacia Dios y gloria de Dios no debe cambiar. Vamos a alabar todos juntos. 같이 찬양합니다. 송축해 송축해 내 영혼 내 영혼아 거룩하신 이를 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해 해가 뜨네
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 큰 뜨거운 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias